Bueno, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un gusto para mí nuevamente saludarlos esta última semana de nuestro módulo de lenguaje. Y por ahí veo ya varios conocidos, a Álvaro, que estuvo ayer en la monitoría. Estuvimos hablando sobre cosas del IFEX, y estuvo muy interesante. Saludamos por ahí a Daniel Mauricio, Daniel Castellanos, Natalia, y a los que se van conectando, ¿listo? Constanza, por ahí también vemos a Natalia, Liliana. Y nada, muchachos, hoy vamos a hacer un ejercicio muy interesante relacionado al primer nivel de la lectura, ¿cierto? Después de haber pasado por todo un ejercicio de saber qué es finalmente la lectura, ¿cierto? Tenemos ahora pues nuestras últimas sesiones para aprovecharla en razón a que podamos tener un mejor proceso de lectura cuando nos acercamos no solamente a nuestra realidad, a nuestro entorno social, sino también a un texto, a una imagen, a una obra de arte, a una pieza musical, por ejemplo. Eso es un ejercicio de lectura, ¿vale? Y un elemento importante que nosotros habíamos destacado es que, por ahí hay varios comentarios, es que, pues, en todo momento nosotros estamos haciendo un ejercicio de lectura crítica. Y un reflejo y un ejemplo de eso fueron los ejercicios que hicieron varios de nuestros compañeros que pues, asisten a nuestras clases. Entre ellos, por ejemplo, Daniel, que ahorita la idea es que podamos comenzar con ese ejercicio para que veamos cómo nosotros utilizamos en todo momento la lectura literal, la lectura inferencial y la lectura crítica. Siempre en todo momento lo estamos utilizando. Pero la idea es que en esta semana pues nos demos cuenta en qué momento utilizamos la lectura inferencial, la lectura literal, la lectura crítica. Ahí en desorden para que lo tengan en cuenta. Entonces recuerden que no es un ejercicio jerárquico. Es decir, yo no digo voy a salir a la calle y voy a hacer un ejercicio literal. No, sino yo salgo de mi casa, por ejemplo, y permanentemente lo que hago es observar, generar un ejercicio de sensibilidad con mi entorno, ¿cierto? ¿Para qué? Para que me genere, por ejemplo, efectos como pueden ser el ejercicio de la inconformidad, puede ser uno, el ejercicio de la pregunta, la vocación por la pregunta, el ejercicio de la creación, que ya lo veíamos en varios de los ejercicios y que es un punto fundamental de la lectura. Todo ejercicio de una lectura crítica siempre está abocado a un ejercicio de creación. Y aquellos como por ejemplo Álvaro, Daniel, Cristian, todos los que han realizado ese proceso de creación, que han dado un paso adelante del ejercicio de lectura, pues se han dado cuenta que haciendo ese ejercicio empiezan a hacerse preguntas, empiezan a tener dudas, empiezan a indagar más allá de lo que les explicamos por este medio y lo que aparece en plataforma. Entonces, bueno, muchachos, pues mientras se iban conectando esa reflexión al inicio, saludamos a Cristian, Andrea Zamudio, que por ahí se conecta. Y Natalia nos dice, profe, la monitora ayer lo van a subir a YouTube, es que no pude estar. Natalia, no te entiendo muy bien. La monitoría de ayer, bueno, la monitoría de ayer no se sube a YouTube por lo larga. Son 3 horas prácticamente como que haciendo un ejercicio de respuesta, pregunta, sobre plataforma, sobre hoja de ruta. Pero si quieres, yo te puedo enviar ahorita, si les parece el link, pues si tienen el tiempo de esas 3 horas. La verdad, pues estuvo muy interesante y hablamos, por ejemplo, de, de la estructura que tienen cada uno de los exámenes estandarizados, tanto internacionales como locales, Universidad Nacional, etc. Y bueno, muchachos, pues vamos a iniciar hoy con una muy buena actitud. Esperamos que hoy estén muy participativos, entendiendo que ya nos quedan solamente 4 sesiones con esta, pues aprovechémosla a lo máximo que podamos y por ahí vamos a hacer un ejercicio de votaciones a través de encuestas muy fuerte para saber cuál es su capacidad, y esta es la primera pregunta, ¿cuál es su capacidad de identificar cosas en una narración? ¿Listo? Entonces, por lo pronto, muchachos, comentarles, nosotros tenemos el espacio de 7 a 8 de la noche,
usted no sabe hacer el ejercicio de renombrarse, pues aquí se lo explico rápidamente. Tiene que ingresar al botón en la parte inferior de participantes, ir al botón de más y colocar su nombre y apellido completo. Eso nos sirve para saber si ustedes asistieron o no. Muchachos, la invitación nuevamente a que podamos asistir a los talleres de formación que estamos realizando todos los fines de semana, en especial, como ustedes saben, los días sábados, como aparece acá, para ciclo 4. De 9 a 12 de la mañana. En este caso, pues está la invitación oficial, en la cual, pues como ustedes saben, tenemos a partir de las 9 de la mañana y hasta las 12 el taller de oratoria y expresión con el tallerista Jason Pianda. Pues tengan en cuenta para que pueda asistir a la última sesión de este sábado. Si ustedes no asistieron las 3 sesiones pasadas, no se preocupen, pero pues esta semana vamos a tener unos ejercicios prácticos. ¿Listo? Y por último, muchachos, de estos avisos parroquiales, recordarles que nuestra entrega de hoja de ruta es el 1 de septiembre, es decir, el día de hoy. Y si no la alcanzaron a enviar el día de hoy, recuerden que tenemos un plazo hasta el día de mañana antes de las 5 de la tarde. ¿Listo? Andrea Zamudio, la clase va a quedar subida en tu plataforma, yo creo que el día de mañana. Y está muy bueno el taller, eso es verdad, Natalia. Está muy bueno el taller con el profesor Pianda. Ahí hemos aprendido cosas muy interesantes sobre la oratoria, esa manera de manejar el lenguaje que es tan importante en la sociedad de hoy, ¿no? Y listo, muchachos, pues esos son los avisos parroquiales. Yo quisiera preguntarles si alguno tiene una pregunta relacionada a estos avisos y de la hoja de ruta, para que no nos quede dudas ahí y podamos iniciar con todo. ¿Listo? Ninguno, muchachos. Ok, Andrea, bien. Las calificaciones van a aparecer la próxima semana, el día lunes 7 de septiembre, ¿listo? Entonces no se afanen. La idea es que podamos esperar hasta el próximo lunes para que a todos nos aparezca la calificación. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, pues nada, comencemos con el ejercicio que nosotros teníamos la semana pasada. Profe, ¿hasta el viernes hay plazo para la plataforma? Sí, Natalia, hasta el viernes hay plazo para la plataforma. Si no lo terminaron, sábado y domingo, ¿listo? Sábado y domingo para que tengan más tiempo. ¿Listo, muchachos? Entonces, si no hay más preguntas, continuamos rápidamente para que no se nos vaya el tiempo, porque ya son las 7:10. Entonces, nosotros veníamos hablando sobre pues, ese ejercicio de lectura y la idea es que hoy nos podamos concentrar en el primer nivel de lectura, que es el primer nivel que tiene que ver con la lectura literal, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, profe, ¿qué es esa lectura literal? Yo les voy a hacer un resumen muy breve. Si usted tiene ahí para anotar, hágalo, coja su cuaderno, que es un ejercicio válido, absolutamente. Y recuerden que el ejercicio de la lectura literal es muy sencillo. Entonces, haga de cuenta que usted está frente a un texto, ¿cierto? Una narración sencilla, ¿cierto? En donde aparecen personajes, escenarios, acciones relevantes, ¿cierto? El ejercicio de la lectura literal es que usted sepa subrayar esos elementos importantes. Entonces, las preguntas básicas de la lectura literal es, por ejemplo, ¿de qué se trata primero? También, ¿qué pasó primero? También es una pregunta de la lectura literal. ¿Qué pasó después? ¿Cierto? Como ese elemento de causa-efecto. Poder entender qué sucedió primero y qué desembocó, qué consecuencia tuvo. Si usted sabe identificar eso, quiere decir que usted tiene primer nivel de lectura literal. ¿Quién más? Otra pregunta. Por ejemplo, ¿cómo ocurrió? ¿Sí? ¿Dónde ocurrió? ¿En qué lugar?
Entonces, le vuelvo y le digo, otra pregunta importante es, ¿qué personajes, qué protagonistas habían en esa narración? Y eso mismo pasa de igual manera cuando ustedes, por ejemplo, salen, no sé, al Transmilenio, ¿cierto? Si nosotros vemos una estación de Transmilenio, y yo le preguntaría, por ejemplo, para los que están acá, es, ¿cómo se hace para ingresar al Transmilenio? ¿Qué se tiene que hacer primero? Alguien que me diga, ¿qué es lo que usted debe hacer primero para ingresar a una estación de Transmilenio y tomar un bus de Transmilenio? ¿Alguien que me ayude ahí, por favor? ¿Qué es lo que usted debe hacer primero? Piense, ¿qué es tener la tarjeta? Tener la tarjeta. ¿Quién opina algo distinto? Nos dice Natalia. ¿Quién más, muchachos? ¿Qué es lo primero que ustedes hacen antes de ingresar a una estación de Transmilenio? O bueno, para los que no están en Bogotá, que a veces uno es bastante centrista en ese sentido, a un bus, por ejemplo. Seguramente, pues como nos dice Natalia, Natalia nos dice, luego aseguramos que esté recargada y si no recargarla. Andrea Zamudio nos dice, tener dinero para pagarla. Laura Yurani, recargarla. Pues saber qué autobús coger, nos dice Cristian. Él se va a un elemento, a un paso anterior. Eso, lo que ustedes acaban de hacer, es una lectura literal, que ustedes lo hacen de manera cotidiana, ¿cierto? Entonces, es un ejercicio de observación, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Y cuando identifico eso, ¿qué hago? Pues tengo información. ¿Para qué? En este caso, para tomar el Transmilenio que me sirve. ¿Para llevarme a dónde? Pues a mi lugar de trabajo, que es básicamente el objetivo. Entonces, ¿sí ven? Es un ejercicio que nosotros hacemos permanentemente, permanentemente. Nos dice Constanza, saber para dónde vamos y qué ruta tomar. Bien, todos esos son elementos de la lectura literal, ¿vale? Y hoy nos vamos a concentrar en eso, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a hacer unas preguntas relacionadas, pero siempre, muchachos, tengan en cuenta este mismo esquema que yo se los he mostrado durante mucho tiempo. Seguramente usted ya está cansado y dice, uy, este man, esos esquemas tan difíciles. Pero en realidad nosotros vimos que pues, son tres cosas importantes que constituyen la lectura. Entonces, la cognitiva, la experiencial, la histórico-contextual. Y usted realiza el primer elemento, ¿cierto? De todo ejercicio de interpretación, que es este, ¿cierto? Esta primera línea que ustedes ven acá, que se las estoy señalando. Usted en todo momento está haciendo un ejercicio de interpretación y lo lleva a la comprensión, ¿cierto? Ese primero. Pero luego esa interpretación siempre está vinculada a lo que habíamos hablado. Entonces, a una dimensión cognitiva, experiencial y histórico-contextual. Un ejemplo de eso, y aquí tomo el ejemplo de Daniel, que voy a mostrar rápidamente en un momento, por favor, para mostrarles el ejercicio que hizo Daniel. El de Cristian, no sé si Cristian, yo creo que Cristian está por ahí. Cristian, te voy a pedir un favor y que me envíes tu caricatura a mi correo electrónico. No sé si me ayudes con eso. También para mirar, para mostrarles que ustedes básicamente en todo momento están haciendo un ejercicio de pasar del ejercicio de la interpretación a la comprensión, sino que no somos conscientes de ello. En este caso, esos dos ejercicios que ustedes realizaron, en el caso de Álvaro, en el caso de los que hicieron los ejercicios, ellos tuvieron en cuenta un ejercicio cognitivo. ¿Qué quiere decir un ejercicio cognitivo? Que empezaron a preguntarse sobre las preguntas que yo había realizado como profe, ¿cierto? Entonces hicieron un ejercicio cognitivo. Pero dijeron, uy, un ejercicio experiencial, como por ejemplo el sueño, ¿cierto? O un ejercicio cotidiano, y es pensarme en la realidad de hoy, como en el ejercicio de Daniel, ¿cierto?
¿Cuál más? Bueno, creo que esos son los dos ejercicios. Y también el histórico contextual. También aparece vinculado ahí, ¿cierto? Entonces, rápidamente mostramos el ejercicio de Daniel para que no se nos pase, que pues, es de una valía positiva para esta clase. Y nos envías eso, listo. Entonces, no sé si Daniel está por ahí. Si Daniel está por ahí, manifiéstese, por favor. Porque sería muy chévere que nos contaras cómo hiciste el ejercicio, paso por paso. Entonces, la pregunta era básica, ¿no? ¿En qué sociedad vivimos hoy? Que era la pregunta que nos habíamos hecho la semana pasada, ¿cierto? Entonces, se pregunta, ¿cómo lo voy a representar? Ejercicio cognitivo, ¿cierto? Y luego, un ejercicio, aquí hay un elemento experiencial, ¿cierto? Y también histórico contextual. Entonces, tengo en mente representar mi percepción sobre la realidad actual con un collage, en el cual agruparé fotos sobre situaciones en la actualidad que me han marcado y me han permitido entender más profundamente la realidad en la que estoy inmerso, al igual que mi papel y el de otras personas en la sociedad, ¿cierto? ¿Ustedes qué dicen? Pregunta aquí para todos. Ustedes dicen que es el elemento cognitivo, la dimensión, ¿cierto? Hablemos de dimensiones. La dimensión cognitiva, la dimensión experiencial y la dimensión histórico-contextual está contenida en este ejercicio. A primera vista, ¿ustedes qué dicen? Por ahí Daniel ya contestó. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué opinan del ejercicio de, si quieren pueden leer aquí el cómo lo voy a representar, que es básicamente, Natalia nos dice que sí. Habría que preguntarle a Natalia por qué crees que sí, pero no hay tiempo casi. Nos dice Álvaro que sí. Los demás, muchachos, los demás. Kevin, Laura Yurani, Liliana, María José, Angie. ¿Quién más está por ahí? Byron. ¿Qué opinan? Bien, listo. Dicen que sí. Entonces, ¿por qué dicen que sí? A mi opinión, también están esos elementos. Entonces, a veces uno dice como que, uy, man, qué mamera leer, qué mamera leer. Pero en todo momento estoy leyendo. En todo momento. Sino que no soy consciente de eso. Ahora, gracias a nuestras clases, pues usted va a decir, uy, yo leo bien y estoy como piloso en ese caso, ¿cierto? Ahora usted va a decir, no, leer no es solamente abrir un libro, no, sino leer tiene que ver con tres dimensiones, ¿cierto? La dimensión cognitiva, experiencial e histórico-contextual, ¿vale? Vamos a mirar qué comentan. Sí, 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 por ahí, bueno, ahí tenemos un apoyo muy bueno de los compañeros hacia Daniel. Y entonces, pues la estrategia que utilizó Daniel fue muy interesante, ¿cierto? Entonces, él hizo un ejercicio cognitivo y empezó a identificar cosas en la sociedad de hoy, que nosotros también la veíamos en las obras de arte, en las expresiones musicales, por ejemplo, en la arquitectura de la sociedad de hoy, ¿cierto? Porque una cosa es importante, muchachos, y esto hay que tenerlo claro, y es que usted no puede pensar, por ejemplo, en qué lectura tenía los clásicos de su entorno, si usted primero no conoce, si primero usted no conoce cuáles son los prejuicios, cuáles son las nociones, cuáles son las ideas de su tiempo. No lo puede hacer. ¿Y por qué no lo puede hacer? Porque es que usted no puede ser un clásico. Usted no se puede trasladar de una manera manualista, ¿cierto? Como, como si hubiera como que es que los profesores siempre empiezan, no, entonces lectura clásica y luego formalismo ruso, pero la gente como que dice, bueno, este man de qué me está hablando, ¿sí? Y no hay relación. Entonces, primero, muchachos, siempre comenzar con una lectura, leer, porque con esto te llena de curiosidad y motivación para leerlo. Exacto, te llena de motivación y curiosidad. Y cuando una persona se le despierta la curiosidad y la creatividad, ¿qué sucede? Se empieza a interesar, empieza a sentir una sensibilidad distinta con su entorno. Pues generalmente, cuando ustedes van por la calle y pasa, por ejemplo, una persona robando, supongamos, seguramente pues su experiencia y su lectura de ese momento específico
No va a ser, pues, un ladrón. No, sino usted va a decir, uy, venga, posiblemente el ladrón haya hecho tales cosas, haya ido por tal momento, y eso es un ejercicio de lectura. Posiblemente haya agarrado ese callejón, ¿cierto? Llega la policía y usted dice, venga, yo fui testigo, entonces, ¿sí ve? ¿Sí ve? Liliana dice, discúlpame, tengo problemas con la red. Liliana, no te preocupes, no te preocupes. Si quieres, pues queda grabada la sesión para que puedas acceder a ella. Entonces, vamos por último la explicación, ¿listo? Que nos hace Daniel con respecto al collage. Si ustedes ven, pues él identificó cosas que para él, desde su visión, desde su lectura, pues, pues son relevantes, ¿cierto? Y no es solamente una lectura, sino es un ejercicio de lectura objetivo, ¿vale? Objetivo, no es dice, ay, mi opinión es que tal, no, sino es sustentado. Vean acá. El estilo de vida planteado por el capitalismo, hay capitalismo, un elemento importante que nosotros no habíamos nombrado, dentro del proceso globalizador, se resume en 3 palabras claves que serían éxito, prestigio y consumismo. Éxito, prestigio y consumismo. Esto genera una transformación en las raíces del pensamiento humano, impulsando en muchos elementos de la sociedad un sentimiento de desesperación por cumplir metas que pueden pasar de actitudes sanas a prácticas compulsivas. Este comportamiento conlleva a una ausencia de valores y en algunos casos una carencia de sentimientos frente a las realidades sociales. Además, se omiten actividades tan importantes como compartir tiempo con familiares y amigos o disfrutar, si es que se puede, del presente. Todo para demostrar un estatus que la sociedad nos impone como éxito. Nos concentramos casi de manera exclusiva a trabajar, muchas veces no por gusto, sino por necesidad, y en búsqueda de completar un checklist que nos entregan casi al nacer. Para muchos, el éxito es tener un hogar propio, no tener deudas. Para otros, es manejar carros lujosos y vestir de diseñador. Pero casi nadie busca salirse de ese molde tan definido que hay. ¿Por qué? Es mal visto. A veces no se acepta o sencillamente no se logra nada. A pesar de que se está intentando acabar con prejuicios e ideologías retrógradas, debemos ser conscientes que tenemos la oportunidad de escoger nuestro camino y llevar la vida como nosotros la creamos, exitosa y feliz. Esta la única manera en la que vamos a poder transicionar de un mundo de esclavitud laboral e inequidad a uno en el que prime el respeto, la aceptación y la equidad. Aquí yo le haría como algunas modificaciones ortográficas, pero en sí el texto tiene una profundidad y claramente tiene los 3 elementos importantes de la lectura. Y eso me basta, porque Daniel en este caso muestra que ha hecho pues un ejercicio y ha entendido pues el objetivo de esta clase. Entonces, felicitaciones. Y recuerden, muchachos, en todo momento usted puede hacer un ejercicio crítico. Seguramente en este momento, después de que nosotros lo leímos, Daniel se estará preguntando, uy, posiblemente hubiera mencionado otra cosa, hubiera colocado otra cosa, ¿cierto? En este caso, siempre, muchachos, busquemos que nuestro ejercicio creativo vaya más allá, ¿cierto? Que no se cree simplemente en esto, sino que sea sustentado por algunas teorías académicas, por algunos hechos de la vida real, etc. Hay muchas maneras. Lastimosamente no vamos a poder abordar y hacer un ejercicio desde esos elementos, que es más un ejercicio académico de ensayo, podría esto convertirse en un ensayo, en un artículo académico, pero pues bueno, es un inicio y la idea es que los demás que no han participado en estos ejercicios, pues se animen y vean que pues es posible. ¿Listo? Y por último, quería mencionar el de Cristian, ¿cierto? Que como ustedes pueden ver, uy, ya, y aquí lo coloreó. Qué bien, muy bien, Cristian.
Y aquí lo coloreó, que no es, como ustedes pueden ver, no es un ejercicio de narrativo, ¿sí? Sino es un ejercicio gráfico, de imagen. Entonces, la imagen tiene otras características que el texto, ¿cierto? Nos dice otras cosas. En este caso, ¿ustedes creen que se podría hacer, y aquí va la pregunta, un ejercicio de lectura literal basado en lo que ya dije? ¿Qué opinan? Sobre la imagen y sobre el dibujo de Daniel, perdón, de Cristian. ¿Qué opinan? Natalia está pendiente, muy bien. Dice sí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ustedes creen que se puede? ¿Por qué? Ahora sí, van ustedes. ¿Por qué crees que se puede? ¿Qué sería una lectura literal de este dibujo, por ejemplo? Pensemos, pensemos. No hay afán, no hay afán. Por tanto, yo me saco que está haciendo calor. ¿Qué sería hacer? ¿Qué sería qué ejercicio, o más bien, qué sería una lectura literal de este dibujo? Se puede hacer al igual que la lectura de un texto, nos dice Álvaro. Pero que, acuérdense muchachos, acuérdense, y aquí volvemos aquí, pendientes, ¿no? Pendientes. La lectura literal es el primer nivel de lectura, pero eso no quiere decir que sea el nivel más bajo. No es como la lectura literal, la lectura crítica está aquí, la lectura literal está acá abajo. No, es una actividad cognitiva, ¿cierto? Y la pregunta que hace la lectura literal es, ¿qué ocurre? ¿Sí? ¿Qué personajes? ¿Cierto? ¿Qué elementos aparecen a la vista que pueda destacar? Eso es lo que se pregunta en la lectura literal. Entonces, nuevamente les pregunto, basado en eso, ¿qué elementos, qué significaría hacer una lectura literal de esta imagen? Les ayudo ahí para comenzar. Una lectura literal de este dibujo sería como, hay un hombre con una máscara y una mujer con otra máscara, que reflejan, pues, la situación de la pandemia, ¿cierto? Eso es una lectura literal. También vemos elementos como un bote de basura y unas manos que están haciendo un ejercicio de movimiento, ¿cierto? Y que están lanzando objetos. Objetos como cuáles, que ven aquí, que ven ahí, muchachos. Basura, ¿no? Dime, ¿quién habló? Santiago, la profe. Basura. Basura, pero ¿qué elementos de la basura? ¿Qué ves? O sea, ¿qué objetos hay en la basura? Pues hay como una mosca, un hueso, no sé, ¿qué es eso? Ok. Yo veo, sí, Es que yo igual veo, el dibujo no es tan gráfico. Mala sí, información por parte de los medios. mala información por parte de los medios. Eso ya es otra asociación. Pero recuerden que la lectura crítica es una lectura básica sobre una imagen, sobre un texto. Entonces, identificación de los elementos de una imagen, coloquémoslo así. Entonces, ustedes ahí ya hicieron un ejercicio, ahí el que acabó de hablar hizo un ejercicio de interpretación adicional. Eso es A ese, lectura como crítica, ¿no? exacto, exacto. Ahí hice un ejercicio de lectura crítica que dice, bueno, yo pienso que tiene que ver con los medios, pero no. Vayamos un Interpretación. paso más atrás, y es la basura que la propaganda televisa infunde en las mentes desprevenidas, es descifrar lo que se ve. Sí, porque en este caso creo que Cristian quería hacer alusión al contenido que emite la televisión, muchos de nosotros nos quedamos únicamente con eso. Eso
hace parte de una lectura crítica, muchachos. Crítica. Ajá. Pero recuerden que nos estamos en el primer de lectura literal, ¿cierto? Que es la pregunta de qué elementos hay en esa imagen. Yo ya les dije 2 o 3 y nos ayudó Santiago con otro, que es la basura. ¿Qué otro elemento hay en la imagen? Falta uno. Un Falta computador y un tarro de basura. Y unos uno. brazos. Exacto. Bien. Eso es lo literal, lo que hay en la imagen. Que uno puede decir, esto es un hecho, esto está. Exacto. Bien. Perfecto. Muy bien. Nosotros no vamos a ver ahorita qué es la lectura inferencial ni la lectura crítica. Entonces, si ven que aquí se demostró lo que yo les acabo de decir, y es que en todo momento usted puede pasar de una lectura literal a una lectura crítica, en todo momento, que fue lo que hizo Daniel Mauricio, que fue lo que hizo Laura, que fue lo que hizo Álvaro, pero la idea es que nosotros podamos identificar cuáles son las características de los 3 niveles. Lectura literal, lectura inferencial y lectura crítica. Si usted sabe identificar cuáles son los 3 elementos, las características de cada uno de los niveles, muchachos, muy bien. Eso, digamos que se cumple el objetivo del curso. Entonces, por ahora, pues nos quedamos con esa imagen. Váyase con la idea, con esa idea que nos acaba de compartir Santiago, que no la dije yo, sino la dijo Santiago. Y que pues, lo explicó de manera muy clara. Nos dice Natalia, a las personas se les está metiendo basura en la cabeza y están mirando fijamente el televisor. Eso también es una lectura literal. También es una lectura literal. ¿Por qué? Porque está describiendo un hecho, ¿cierto? El hecho de que la basura está cayendo sobre la cabeza, que se puede ver claramente, y que las personas están mirando frente al televisor, ¿cierto? Eso es una lectura literal. Muy bien, Natalia. Excelente. ¿Alguien quiere decir algo más, muchachos? ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Pues yo quería decir que lo que yo entiendo es que prácticamente con esto estamos viendo y estamos sabiendo diferenciar qué es la lectura crítica y qué es la lectura literal, en la que ahorita esta imagen nos muestra es todo lo literal, lo que hay y punto. Ya la lectura crítica uno analiza, interpreta, no sé, piensa, pero esto es como lo más literal, siento yo. Exacto, muy bien. Y pues yo creo que lo crítico ya sería como más el énfasis a que la televisión ahorita lo que está transmitiendo es como, por decirlo así, basura. Exacto. Entonces, lo que siempre ustedes deben hacer, muchachos, obviamente, es, o sea, nosotros centramos en este caso nuestra atención en diferenciar, ¿cierto? ¿Qué sería una lectura literal? ¿Qué sería una lectura inferencial? ¿Qué sería una lectura crítica? ¿Por qué? Porque eso es importante para las pruebas estandarizadas, ¿cierto? Pero ya cuando usted está frente a su realidad cotidiana, usted generalmente pasa de una lectura crítica a una lectura literal inferencial, en todo momento, en todo momento, todo momento. Y pues eso también hay que destacarlo, ¿cierto? Hay que destacarlo en la medida en que seamos conscientes de lo que estamos hablando, ¿cierto? Nos dice Álvaro, todo literalmente entendido. Bien, listo, súper. Listo, muchachos. ¿Otra pregunta, otro aporte de alguno de ustedes? Juan Ríos, Juan David, por ahí están. Listo, muchachos. Bien. Entonces, quedó claro. Entonces, anótese las siguientes preguntas. Anóteselas porque las va a utilizar, ¿cierto? Porque vamos a hacer un ejercicio rápido de lo que sería la lectura literal, ¿vale? No le digo más. Entonces, tenga anotadas las siguientes preguntas. En la lectura literal, usted siempre se tiene que preguntar por qué ocurrió primero, ¿cierto? ¿Qué protagonistas hay en la narración que a continuación le voy a hacer?
¿Quién lo dijo? ¿Para quién lo dijo? ¿Qué opiniones fueron expresadas, por ejemplo? ¿Dónde ocurrió? Preguntas básicas. ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Pregunta. Y pues esas van a ser las preguntas recurrentes. Como ustedes ven, son preguntas muy sencillas. Ya al nivel nivel de la comprensión inferencial, que es la lectura inferencial, ya no les voy a preguntar preguntas tan sencillas, sino les voy a dar un ejemplo para lo que vamos a hacer mañana. ¿Listo? En la lectura inferencial, uno ya no se pregunta qué ocurrió, sino de qué trata principalmente el texto. ¿A qué conclusiones llega el autor sobre el tema? ¿Cierto? ¿Qué causas generan el tema? ¿Qué elementos no tiene en cuenta el autor y da por sentado? ¿Cierto? Y una pregunta de la lectura crítica, que ya es el nivel que ustedes ya lo están realizando, afortunadamente, y es, por ejemplo, ¿cuáles son los argumentos a favor o en contra de lo que dice el autor? Es decir, la capacidad que yo tengo como lector de identificar, venga, este man está diciendo este argumento, pero se está contradiciendo. Sí, se está contradiciendo. Entonces, me doy cuenta de eso y soy consciente y a partir de eso, pues tomo una posición, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo con el punto de vista del autor? También es una pregunta de la lectura crítica. Pero entonces, muchachos, no nos vayamos hasta allá, quedemos en la lectura inferencial, ¿vale? Por ahora. Un momento para compartir. Listo. Entonces, muchachos, el ejercicio del día de hoy es muy sencillo, ¿vale? Va a ser una narración que yo les voy a hacer a lo largo de estos 30 minutos que nos quedan, 25. Y la pregunta es la siguiente. Vamos a tener 4 protagonistas de la historia, ¿vale? Y la idea es que usted al final puede identificarlos. Y si no los logró identificar, se pregunte, venga, ¿por qué no los logré identificar? Recuerde que yo no voy a leer un texto, sino yo voy a hacer una narración personal de una historia. Una historia de la vida real, ¿sí? No es una historia inventada. Por ahí dicen una historia no fake, ¿cierto? Una historia que sucedió, que voy a decir en qué momento, si ustedes se van a ir dando cuenta. Y que va a tener 4 personajes. Y la solicitud es muy sencilla. La idea es que usted pueda identificar al finalizar la narración que va a haber un virus. ¿Listo? Segundo, que va a haber una ciudad grande, una gran ciudad. ¿Sí? Segundo. Y van a haber 2 personajes. ¿Sí? Y esos 2 personajes son muy distintos entre sí. ¿Vale? Son muy distintos, pero van a aparecer. ¿Vale? No sabemos si van a aparecer hoy o mañana, pero la idea es que si usted logra identificar alguno de estos elementos, va a tener un punto positivo, ¿vale? Entonces, listo, muchachos. Vamos a comenzar la narración. No sé si haya preguntas con respecto al ejercicio, muchachos, para que estemos claros. Si tiene dudas, de una dígalas para que no se pierda. Entonces, muchachos, coloquen ahí si tienen alguna duda para comenzar. Perfecto. Listo, muchachos. Para ambientar este ejercicio, tengamos en cuenta que esta canción que ustedes van a escuchar a continuación, y confirmen por favor si la están escuchando. ¿Se están escuchando la canción que está sonando de fondo? Perfecto. Entonces póngase usted en el papel. ¿Alguien es capaz de identificar de quién es esa canción? La típica canción de suspenso, nos dice Natalia. Pues muchachos,
La historia que yo les voy a narrar a continuación tiene que ver con esta canción. Es una canción de uno de los autores clásicos o intérpretes de música clásica más conocido, ¿cierto? Y vamos a utilizarla de fondo para ambientar este ejercicio. Rápidamente, el lunes 28 de agosto, muy cercano a nuestras fechas, ¿no? ¿Hace cuántos días fue 28 de agosto del 2020? Sucedía algo relacionado a lo que nos está pasando actualmente, ¿cierto? Es de suspenso y es de Beethoven, para el que se lo preguntaba. En el marco de la producción de esta canción tan importante, la Quinta Sinfonía de Beethoven, en el siglo XIX sucedía, como les he venido diciendo, un suceso sorprendente. Y ese suceso es tan sorprendente para nosotros actualmente porque tiene que ver con un virus. Ya no va a ser el coronavirus, sino va a ser otro virus, ¿cierto? Un virus distinto, con distintas características. El objetivo es que usted tenga la capacidad de identificarlo a través de este ejercicio de narración. Listo. Ahí se escucha, muchachos. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Listo. Vamos a dejarla de fondo porque nos va a servir para ahorita. Entonces, el lunes 28 de agosto nuevamente de 1854, en una ciudad que si usted logra identificarla en este momento, punto para usted, ¿sí? Porque es una de las preguntas. Pero en esta ciudad, ubicada, ¿en dónde? ¿Quién me puede decir a qué continente pertenece esta imagen? Londres, nos dice Daniel Mauricio. ¿Quién da más? Londres, Londres. Europa. La pregunta no era, entonces vean, la pregunta no era, bueno, si preguntamos sobre esta imagen, ustedes lo hicieron bien. Pero hablamos del continente europeo y principalmente de el Reino Unido, ¿cierto? En el Reino Unido hay una ciudad, la más conocida. ¿Cuál es? Ustedes ya la dijeron. Inglaterra. Inglaterra o más conocida como Londres, que es la capital, ¿cierto? Ahí en 1854 sucedió algo sorprendente y fue en el río Támesis, ¿sí? Un río que, como ustedes van a poder ver a continuación, atraviesa a toda la ciudad de Londres. La atraviesa, ¿sí? Como ustedes pueden ver. En este mapa que yo les muestro a continuación es un mapa de 1803, es decir, del siglo perteneciente a la fecha que nos importa, de 1854, ¿cierto? Siglo XIX, ¿vale? Eso es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver, es una ciudad que está atravesada por un río, ¿vale? Ahora, supongamos que ustedes están en ese río, ¿cierto? O más bien, en esa ciudad conocida como Londres de 1854. ¿Alguno conoce algún dato de ese momento? Este es el río Támesis. Imagínese este escenario, que usted se levante todas las mañanas y vea un río similar. Algunos dirán, uy, qué hermoso, qué hermoso. Nosotros no lo tenemos en Bogotá y en Colombia. Pues claramente sí lo tenemos. Yo lo tengo aquí muy cerca, es el río Bogotá. Pero ¿alguno conoce algún dato peculiar, característico de la sociedad del siglo XIX de Londres? Que lo coloque ahí por el chat. Mientras lo escribe. Listo. Entonces hablábamos del río, ¿no? En este río pasaron cosas sorprendentes para ese momento, ¿cierto? Entonces, importante. Este río era el centro que brindaba apoyo alimenticio de las sociedades de ese momento. Es el Big Ben. ¿Cómo así, Santiago? Cuéntanos. ¿Cómo así el Big Ben?
Listo. Entonces, rápidamente, muchachos. En este río, lo que sucedía en 1854 era que las personas en la noche, más o menos en la madrugada, se acercaban al río con una linterna y un abrigo y un palo, ¿cierto? Entonces se acercaban aquí, cerca a la ladera del río o al límite en el río, ¿cierto? Como a la barrera. La gran campana de Londres, nos dice Santiago. Sí, interesante. Entonces, esas personas se acercaban. La pregunta es, bueno, ¿y para qué se acercaban? ¿Cierto? Se acercaban nada más ni nada menos para conseguir un apoyo económico, llamémoslo así, un apoyo económico. Y lo que cogían con ese palo, adivinen qué era, pieles de animales. ¿Sí? En ese tiempo habían pieles de animales rodeando todo el río. Y no solamente pieles de animales, sino excrementos de los ciudadanos de Londres. ¿Cierto? Personas muertas, cuenta la historia, que personas muertas andaban por el río porque no tenían espacio para sepultarlas, ¿cierto? Y lo que sucedía en ese era atrapar las pieles de los animales para, adivinen qué, para sacarles todo lo que tenían por dentro y venderlas como pieles, ¿cierto? Y también lo que sucedía era que utilizaban todo lo del animal, todo, hasta de los huesos hasta los órganos para comerlos y los huesos también los utilizaban como una especie de abono. Ojo con este dato, lo utilizaban como una especie de abono, ¿vale? Obviamente ustedes dirán, uy, qué asco, ¿cierto? Que estas personas tuvieron que hacer todo eso para poder sobrevivir, ¿de acuerdo? Pero en ese tiempo, muchachos, había un sistema insalubre en esas ciudades tan grandes como París y como Londres, ¿sí? Y habían profesiones que en este caso en Inglaterra las llamaron rackers y gunfarmers, como aparece acá. ¿Qué hacían estas personas? Eran los limpiadores de litrinas, ¿sí? Que eran los encargados de limpiar estos baños comunitarios. No crean que los baños siempre fueron iguales como nosotros los tenemos ahora. Recuerden que el baño es una promesa de la Ilustración. Y no solamente el baño privado, ¿sí? Sino el baño individual. Las personas en 1854 todavía iba a los baños públicos y hacía, pues, tenía sus necesidades en las literas. ¿Alguno de ustedes sabe cómo funcionaba una litera de ese tiempo? ¿O recuerdan? Porque recordemos que en esta época victoriana, importante, pues se tiene la noción, ¿sí? O se le conoce como una época en donde había condiciones insalubres, ¿cierto? Entonces las personas utilizaban pelucas para esconder, por ejemplo, los piojos que tenían en el cabello. En el comedor no habían cubiertos, entonces se comía con las manos. Asimismo, también las personas escupían cuando terminaban un pollo y lo lanzaban por la ventana. Pues a nuestros ojos no sean las adecuadas, ¿cierto? Pero esa época victoriana se caracterizó por ese tipo de cosas. Y en este caso se creó un tipo de empleo, ¿sí? Que eran los rackers y los gunfarmers, que fueron contratados para limpiar estas literas. Estas literas eran básicamente conductos que quedaban bajo tierra y todos los excrementos los tapaban con tierra, se limpiaban simplemente, pero no había un sistema sanitario. ¿Me escuchan, muchachos? ¿Me escuchan?
escuchan? ¿Sí me escuchan, muchachos? Sí, sí, sí. Listo, entonces volvamos, ¿no? No nos perdamos. Perfecto. Entonces, veíamos que había un tipo de trabajo especial para limpiar ese tipo de literas. Y eran personas que habían creado mecanismos para que no, o sea, para que no tuvieran una interacción directa con los excrementos de la gente. Ese proceso sería bueno que lo buscaran, que es un proceso bastante complicado, que hacían con baldes, Entonces, empezaron a crear ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces eso es limpio. En este caso, en nuestra realidad colombiana, por ejemplo, podría ser comparado como la del médico, ¿cierto? Sí, creo que es mi internet. Creo que es mi internet, muchachos. Qué pena. ¿Me escuchan bien, muchachos? ¿Me confirman? Para que pues, podamos continuar. Qué mal. Dale, muchachos, ¿ya? ¿Más o menos? Madre, qué vaina. ¿Qué tal? ¿Sí se escuchó lo de antes, muchachos? Porque es importante, porque si no, no van a poder responder a la pregunta. Ya, ya. Listo. Sí. Entonces continuamos. ¿Listo? Si se pierden, podemos retomarlo en cualquier momento y me avisan que yo estoy pendiente. Ok, ¿dónde quedaron, muchachos? ¿Dónde quedaron para que no nos perdamos? Entonces, rápidamente, muchachos, lo del balde. Ah, ok, listo. Entonces, en ese río Támesis había un ejercicio de economía, ¿cierto? El río Támesis producía una economía y ustedes se van a sorprender con
Buenas noches, chicos. ¿Qué sucedió? Veo que algunos están comentando por ahí por el chat. Cuéntenme qué sucedió. Hola Nicolás, pues mira que no sé, se le habrá caído el internet del maestro porque realmente no está. Ok, entiendo. Vale, ¿hace cuánto? Unos 5 minuticos, 3, 2, 1. Ok. Vale, chicos, no, pues igual yo creo que ya, pues por el tema de la hora, bueno, pues disculparán ahí el inconveniente, pero pues yo creo que pues igual ya por tema de la hora, entonces finalizaríamos la sesión de hoy. Nuevamente, muchas gracias a todos por su asistencia. Pues yo creo que Andrés alcanzó a tomar el reporte de los asistentes, sin embargo, regálame un segundo. Y yo también. Nicolás, una pregunta. Dime. Eh, ¿Sabes las fechas de la hoja de ruta y de la plataforma? Claro que sí, chicos, para plataforma tenemos plazo hasta el fin de semana y para la hoja de ruta tenemos plazo hasta el jueves hasta las 5 de la tarde, ¿vale? ¿Y fin de semana, Eh, sábado o domingo? Domingo, para la Ok, plataforma. listo, Igual, listo. entre más rápido la tengas, mejor, ¿vale? Vale, listo. El otro módulo, el lunes, el siguiente lunes, chicos. Iniciamos con el otro módulo. ¿Y cuál es? Ustedes están en... Ah, Lenguaje. bueno, pues como ustedes... Depende. Nosotros los vamos llamando y les informamos, ¿vale? Qué pena, muchachos. Ya finalmente pude regresar. Mi internet está muy malo, pero pues cortamos un momento súper chévere en la clase. Estábamos hablando sobre las literas en 1854. Entonces, no sé hasta dónde quedaron, muchachos, para que podamos continuar. Y la pregunta para que no se vayan, vamos a tomarnos que, no sé si ya, no sé si se tienen que ir ya, pero podemos tomarnos 5 minutos para terminar la idea y mañana continuarla. Vamos a ver, en la litera. Listo, súper. Vamos a tomarnos 5 minutos y ya vamos, ¿listo? Entonces, piense en este momento, no sé si Nico pueda silenciar un momento. Estamos... Dime, yo creo que empezamos desde mañana. Creo que empezamos desde mañana, nos dice Santiago. Santiago, yo veo que están los mismos 13. Los mismos 13, muchachos. No sé, ¿qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Porque fue mi error, entonces no sé qué opinan. Los demás, ¿qué opinan? 5 minutos, 10 minutos. Nos dice Natalia, chicos, la educación. Bueno, entonces, muchachos, rápidamente, para no alargarnos. Entonces, imagínense que esta canción que yo les acabo de mostrar, que fue la Sinfonía de Beethoven, ¿no? Se hizo en el marco de 1854, que es la que suena al fondo, ¿no? Y que ustedes ven. ¿Ustedes creerían que eso tiene relación con lo que yo les acabo de contar? ¿Cierto? Con relación a al mundo que vivíamos en 1854, que eran las literas, ¿cierto? Que era ese mundo de aguas residuales, aguas sucias por el Támesis. Tal vez esa canción que Beethoven en la quinta sinfonía la haya creado en ese marco. Sabemos que, por ejemplo, Beethoven en algún momento de su vida estuvo en Londres, ¿cierto? No solamente Beethoven, sino también Mozart, ¿sí? El genio de la música clásica. Y seguramente este entorno, ¿cierto? Este entorno tan problemático, tan, a nuestra opinión, tan asqueroso, ¿cierto? Que yo les contaba sobre lo que se hacía en el río Támesis de excreciones humanas, donde no había sistemas de alcantarillado como los tenemos ahora, sino que las personas estas que iban a recolectar pieles de animales tenían que hacerlo de una manera muy manual. Ahorita nosotros, por ejemplo, en la industria del cuero hay máquinas, pero antes lo que se hacía era literalmente
sacarle la mierda, perdón por decirlo así, pero para que se entienda, es sacarle la mierda a las pieles, a mano, literalmente a mano. Pero adivinen qué, muchachos, y aquí viene una de las preguntas que yo tenía para ustedes. Está acá. Ah, no, mentiras. Y es, estas personas hacían algo beneficioso. Dirían, no, pues estos manes eran unos indigentes, ¿no? Que eso era lo que seguramente pensaría uno. Pero en realidad lo que estaban haciendo era un ejercicio de reciclaje. Interesante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cogían los elementos del río Támesis que contaminaban el río Támesis y como mucha gente se servía de eso para beneficio económico y luego lo vendía, como los huesos, las pieles, etc. Obviamente los excrementos no. Y también los excrementos, porque incluso aquí en las literas, los rackers lo que hacían era vender los excrementos que ellos sacaban con esos baldes, que era como una especie de túnel, ¿sí? Que ellos cavaban para sacar eso, ¿sí? Así de esta manera, y eso lo vendían a los agricultores, ¿sí? ¿Para qué? Para generar alimento en el campo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, el estiércol de cualquier persona, pues tiene un contenido importante en vitaminas y servía como abono. Y en ese tiempo, en 1854, pues no había casi alimento. Entonces, adivinen qué generó el alimento. Pues nada más ni nada menos que nuestro estiércol, ¿sí? Paradójicamente. Y estas personas que vivían en ese tiempo en Londres, lo que hicieron fue servir para que la gente, primero, pudiera tener una economía basada en ese tipo de cosas, en ese tipo de actividad laboral. Y por otro lado, pues el surgimiento de dos consecuencias importantes que lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Listo? Y la pregunta es básica. Y es, si ustedes miran esos dos elementos, venga, miramos qué nos dicen, deje de ser tan grosero, podríamos, chicos, podríamos cumplir la idea sin mucha relación, claro. Entonces, la pregunta que surge de esta narración, al menos inicial que hicimos el día de hoy, es ¿qué consecuencia tendría la relación entre estos dos factores si para este momento no había sistema de alcantarillado operativo? Ahí me faltó el do. ¿Cuáles eran esas dos consecuencias? ¿Cierto? La primera, la creación del retrete, que es este. Como ustedes lo pueden ver en la imagen, que es uno de los primeros retretes que se generó en la Revolución Industrial, ¿cierto? Porque estamos hablando en el marco de la Revolución Industrial de 1740 a 1820, más o menos, ¿cierto? Claramente. En donde se crearon artefactos como, por ejemplo, el primer motor a vapor, ¿sí? Y en donde muchas expresiones artísticas aparecían. Pero bueno, se creó esto, el retrete, como uno de los instrumentos y obviamente, como ustedes saben, en la Revolución Industrial hubo una competencia permanente por quién creaba un artefacto más poderoso, ¿no? Más funcional a la gente, ¿no? Entonces, George Watson con la máquina de vapor, ¿cierto? Entonces ahí le aparecía otro que generaba más funcionalidad, etc. Eso también pasó en los retretes, por ejemplo. Y como ustedes ven estos retretes, pues son retretes especiales, por ejemplo, para la reina Isabel I del Imperio de Rotterdam, ¿cierto? De ese momento. Cosas importantes que generó este tipo de relación entre el Contaminación excremento, global. ¿sí? Y la agricultura generar alimento es una característica principal que va a estar atravesada y que nos dice Santiago, exacto, y es el crecimiento de la población. En 1854 había 2,4 millones de personas en Londres, una de las ciudades más pobladas, y lo que generó la relación entre el estiércol, la agricultura y el crecimiento poblacional era un elemento dramático, ¿no? Y ahí es cuando yo les vinculo el otro elemento, que es el sistema de alcantarillado. Entonces, piense usted en este momento, y es, a mayor crecimiento de la población, mayor consumo.
¿cierto? Básico, mayor consumo de alimentos, ¿cierto? Por lo tanto, si no hay un sistema de alcantarillado, ¿qué ocasionaría eso? ¿Qué ocasionó eso? Entonces, esa es la pregunta para el día de mañana. Y pues ahí vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? Entonces, dejamos hasta ahí, muchachos. Sí. Y tenemos a Beethoven de fondo para que podamos hablar. Nos dice Nicolás, malos olores. Puede ser, malos olores. ¿Se relaciona la letrina con la letra de la Quinta Sinfonía? Buena pregunta, buena pregunta. ¿Usted qué cree, Álvaro? Yo creo que sí, al menos de manera personal. Ese sonidito de pa, 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 como de suspenso, no es solamente de suspenso, sino de, venga, no estamos viviendo en unas condiciones tan favorables. Ahora, yo les hablaba de la lectura, ¿no? Seguramente la composición musical de Beethoven apareció con estas características del pa, 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 ¿cierto? Gracias a la lectura que él hizo de su tiempo, ¿cierto? Gracias al ejercicio analítico de saber en qué momento estaba. Entonces, es un ejercicio de creación y que nos dice ahora a nosotros que estamos en el futuro y que estamos viviendo una pandemia como la del COVID que nos traslada, ¿no? Nos traslada a un ejercicio de lectura. Se relaciona la letrina con la letra de la Quinta Sinfonía. Ah, ya entendí. Bueno, listo, muchachos. Entonces, hasta aquí yo creo que dejamos y no sé si haya preguntas relacionadas. Mañana continuamos con el ejercicio y no olvide que la pregunta es la siguiente. Entonces, recuerde que estamos trabajando solamente el primer nivel de lectura y usted tiene que identificar 4 protagonistas en la narración. Primero, un virus. Segundo, una ciudad enorme. Y tercero y cuarto, 2 personajes totalmente distintos entre ellos. ¿Listo, muchachos? Entonces, bueno, yo creo que podemos dejar hasta ahí y mañana nos vemos. Chao, chao, muchachos. Hasta luego. Vale, profe, gracias. Feliz noche.